Hola, hoy vamos a hablaros de Arturia Mini Freak, el nuevo sintetizador de la marca francesa Arturia y que, fabricado sobre la base del popular Microfreak, lleva la línea de sintes Freak de Arturia al siguiente nivel. Mini Freak tiene dos osciladores digitales con capacidades ampliadas. Uno ofrece 15 tipos de oscilador diferentes que van desde las formas de onda básicas, pasando por la síntesis FM y mucho más. El otro tiene 21 modos diferentes. No solamente varios osciladores, sino otros procesamientos, como por ejemplo modulación en anillo, modos de filtro digital, plegado de ondas, crossover y distorsión. Los osciladores se alimentan a una cadena de señal análoga con un filtro analógico multimodo y un amplificador controlado por voltaje, que se controla mediante una envolvente de 4 trapas ADSR. La señal puede ser procesada por un conjunto de 3 efectos digitales independientes, cada uno con una selección de varios efectos. En paralelo, MiniFreak añade una envolvente cíclica, que se puede utilizar como una envolvente adicional de 3 etapas. Esto se suma a un conjunto de 2 LFO con múltiples formas de onda y la capacidad, obviamente, de sincronizarse a un tempo global. Las fuentes de modulación se pueden asignar a múltiples destinos con diferentes cantidades gracias a una matriz de modulación muy fácil de usar. Todo esto está dentro de un paquete portátil con un teclado Arturia de teclas delgadas de 37 notas con sensibilidad a la velocidad y a la presión, Aftertouch. 2 bandas táctiles capacitativas tienen múltiples funciones asignables para un control intuitivo en tiempo real y un potente arpegiador y un secuenciador integrados completan el paquete de este nuevo miembro de la familia Freak de Arturia. Bueno, pues ya nos encontramos con el sinte conectado encima de la mesa y lo que vamos a hacer es explicar su funcionamiento mientras seguimos el flujo de señal del propio instrumento. La primera sección con la que nos encontramos es la sección de osciladores que tenemos aquí. El primer control de la sección de osciladores es este botón de aquí, Select, que nos permite intercambiar entre las opciones de configuración del oscilador 1 y el oscilador 2. Justo a la derecha, este knob llamado Tune nos permite cambiar la afinación en semitonos. Si necesitamos hacer una edición de la afinación con más precisión, lo que podemos hacer es clicar encima y cuando Fine está encendido, podemos ajustar la afinación en centésimas de tono. Si, por lo contrario, necesito moverme de octava en octava, apretando Shift y moviendo Tune, voy a subir y bajar de octava en octava. Entonces, una vez tenemos claros los controles de afinación, vamos al siguiente knob, el knob Type, que nos permite elegir entre todos los modos de oscilador diferentes que tenemos. Yo voy a elegir el primero, Basic Waves, donde básicamente me voy a encontrar con una onda de sierra. Si necesito hacer modificaciones en el tono del oscilador, dispongo de los siguientes 3 controles, Wave, Timbre y Shape. Fijaros que en este tipo de oscilador, en las Basic Waves, si yo presiono, por ejemplo, un Do, mediante Wave voy a poder cambiar un poco la forma de onda. Partiendo desde una cuadrada, yéndome a la sierra, para seguir en la sierra de otro modo. El selector del medio me permite hacer cambios en el ancho de pulso, mientras que el último selector me permite añadir una capa de suboscilador. Estos 3 controles de aquí, en cada uno de los tipos de oscilador, significan controles diferentes. Si, por ejemplo, elegimos esta opción VA Analog, tenemos muchas opciones de edición del timbre del oscilador. Y como hemos dicho en la intro, tenemos 15 tipos de oscilador diferentes, donde cada uno de ellos, mediante estos 3 controles, podríamos conseguir timbres realmente únicos. A la derecha del todo tenemos el knob Volume, que obviamente es un control de volumen para el oscilador. Si yo presiono Shift y Volume, voy a acceder a el mezclador, donde puedo elegir qué cantidad de señal del oscilador 1 y el oscilador 2 contribuyen al sonido final. Bien,
El oscilador 2 funcionaría exactamente igual, salvo por la diferencia de que tiene más modos. Y como os hemos explicado en la intro, estos modos no tienen que ver con motor de audio, que disponemos de opciones que nos permiten modificar la señal del oscilador 1. Tenemos esta opción Destroy, que nos permite hacer bit crashing, y bueno, la verdad es que tenemos como diferentes tipos de opción, diferentes tipos de filtro, tal, que lo que harían es modificar la señal del oscilador 1. Realmente hemos apostado por hacer una review un poco rápida, hecho por el cual no vamos a entrar en el detalle de cada tipo de oscilador, todos los parámetros, tal, porque si no, creemos que sería un poquito tedioso de ver. Aún así, siempre que os apetezca, podéis venir y probar el sinte tantas veces como queráis. Una vez la señal sale de la sección de osciladores, esta entra en el filtro analógico. Importante, osciladores digitales, filtro analógico. El filtro es un filtro multimodo, es decir, podemos elegir mediante type diferentes tipos de filtro. Yo puedo seleccionar un low pass, un band pass o un high pass. Y básicamente los controles de filtro son los que podemos encontrar en cualquier filtro común. Es decir, un cutoff que nos permitirá seleccionar la frecuencia de corte, una resonancia que lo que va a hacer es subir dBs en el punto de la frecuencia de corte, y una envolvente que va a controlar el comportamiento de la frecuencia de corte en el tiempo cada vez que se dispare una nota. Una vez la señal sale del filtro, entra en la sección de efectos digitales. Tenemos 3 unidades de efectos que podemos intercambiar mediante el botón Select. Cada una de las unidades dispone de diferentes tipos de efectos que puedo seleccionar mediante el knob Type que tengo aquí. Por ejemplo, si yo quisiera añadir un chorus, la primera opción, lo que haría es activarlo presionando este knob de aquí. Automáticamente el botón On se queda iluminado a forma de testigo para saber que ese efecto está activado. Si me voy a Shift y muevo el knob mediante esta opción de aquí, Sub, lo que haría sería elegir entre diferentes tipos de chorus. Es decir, no solo nos presenta el efecto en sí, sino que hay diferentes variantes del efecto. Dependiendo del tipo de efecto que tengamos elegido, igual que sucede en los 3 parámetros modificadores del oscilador, modificaríamos las características del efecto. En este caso, activando el chorus, en el knob Amount tengo un dry wet. En Time tengo el rate, que va a usar el LFO de este chorus. Y en el knob central tenemos la profundidad, donde aquí conseguiríamos un sonido mucho más plano y aquí mucho más complejo. Del mismo modo que en los osciladores creemos que sería un poco tedioso ir pasando efecto por efecto y ir viendo todas las posiciones de los parámetros. Así que nuevamente, si os apetece venir a probar el sintetizador, estáis en vuestra casa y os recibiremos encantados para que lo probéis. Fijaros, eso sí, al menos, que en cada una de las unidades tenemos diferentes tipos de efectos, que van, pues, chorus, phaser, flanger, distorsión, bitcrasher, ecualizador de 3 bandas, otro tipo de ecualizador más quirúrgico, un compresor multibanda. En la unidad 2 tenemos efectos diferentes. Tenemos delay, tenemos también la distorsión, el bitcrasher, los ecualizadores, y obviamente pues también el chorus, el phaser y el flanger para añadir algo de efectos de modulación para dar un poco más de interés al sonido. Toda la señal está controlada mediante esta envolvente de aquí. En principio, a no ser que utilicemos la envolvente cíclica, todo el sintetizador se va a controlar mediante una envolvente, al estilo, por ejemplo, de sintes analógicos como el Juno 60, que disponen de una única envolvente. Así pues, esta envolvente me ayudaría a controlar el comportamiento del sonido en el tiempo, pero también el de la envolvente del filtro. Así pues, si nosotros diseñáramos un sonido con tiempos de release un poco más pronunciados, vamos a bajar la resonancia.
Si yo ahora bajara el cutoff, obviamente el sonido quedaría filtrado y esta cantidad de envolvente viene controlada también por el ADSR principal. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer que la envolvente de filtro se controlara mediante esta envolvente cíclica auxiliar, lo que haríamos sería venir a la matriz y la configuraríamos. Esto es muy fácil. Mediante este knob de aquí, fijaros que vamos de un modo muy parecido, por ejemplo, a Wavetable, instrumento nativo de Ableton Live, seleccionando en qué casilla se encuentran, digamos, el parámetro a automatizar y el control que lo va a automatizar. Si yo, por ejemplo, quiero que el cutoff esté controlado por la envolvente cíclica, fijaros que es la primera opción, simplemente situaría el indicador luminoso en la posición donde se encuentran, en este caso sería aquí, los dos controles. Si quiero activar la envolvente cíclica en el filtro, lo único que necesito hacer es clicar encima. Ya la tengo asignada. Ahora, mediante el movimiento del knob, elegiría por aquí qué cantidad de modulación aplicaría esta envolvente de aquí. Si, por ejemplo, la ponemos al 100%, ya sabéis que eso significa que el recorrido del filtro se abrirá hasta el 100% y se cerrará cada vez que disparemos una nota, desde nuestro teclado, desde un editor MIDI, si tenemos el programa, el synth conectado a un DAW y queremos pues dibujar MIDI en lugar de tocar, lo que sea. Fijaros en este caso, si ponemos la envolvente a 0, quien controlaría ahora la envolvente del filtro sería esta envolvente de aquí. Bien, dicho lo cual, lo que necesitamos ahora para continuar, ya hemos visto la sección de osciladores, hemos visto el filtro, hemos visto la sección de efectos, hemos visto la envolvente y hemos visto la envolvente cíclica, serían los LFOs, los osciladores de baja frecuencia. Tenemos 2 unidades de LFOs y cada uno de los rates de las ondas de cada una de las 2 unidades las podemos ver mediante este indicador lumínico de aquí. El primero, obviamente, sería un testigo visual del recorrido de la onda del LFO1 y el segundo, pues no cabe lugar a dudas, sería para la envolvente 2. La asignación de los LFOs también funciona mediante la matriz. Nosotros simplemente elegiríamos, aquí tenemos los LFOs, y a qué destino querríamos mandar esa modulación. Los LFOs los podemos sincronizar si queremos al tempo de nuestro DAW, si estamos trabajando con uno, o a otro tempo maestro que estuviera mandando en la sincronización de máquinas. Ya para continuar, tenemos un teclado de teclas mini, bueno, teclas mini, 37 teclas, y por aquí haríamos pues los intercambios de octava, ¿vale? Bien, entonces tenemos modo de acordes también, mediante el cual, como si fuera Chord Effector MIDI de Live, solo pulsando una tecla activaríamos la reproducción de un acorde. Bien. Una vez visto esto, es hora de que hablemos de las bandas capacitativas, de esta sección de aquí. Fijaros que tengo como 3 menús para controlar toda esta zona. En primer lugar, tenemos la opción más evidente. La opción más evidente es el pitch bend y la rueda de modulación. ¿Ok? Ahora mismo, en la rueda de modulación no tenemos nada asignado. Podríamos tener como de serie un vibrato que configuraríamos mediante Shift y apretando aquí. ¿Ok? En la segunda sección, llamada macros, podríamos asignar diferentes controles para el movimiento del sonido. Después cargaremos un preset de los que vienen de serie y veréis que por aquí podríamos añadir expresividad. Para configurar un macro es muy fácil. Todo el manejo del synth es muy intuitivo. Simplemente aquí dice Shift Macros y To Add Destination. Entonces, siguiendo estas instrucciones, mapearíamos a estos macros cualquier control que queramos. Por último, tenemos esta última pantalla,
que nos permite añadir gate, es decir, longitud en las notas, por ejemplo, de una secuencia. Y este otro parámetro de aquí que se llama spice, que va a crear algunas variaciones bastante poco predecibles sobre el comportamiento del sonido del sintetizador. Esto es algo que está muy alineado con el hermano pequeño de este sinte, con el Microfreak. Por último, y teniendo que ver con la sección de teclado, tenemos el arpegiador y el secuenciador. El arpegiador, al que accedemos clicando sobre el botón ARP, nos permite elegir diferentes tipos de control. Es decir, si presionamos estas teclas y las arpegiamos, aquí tenemos un patrón ascendente y por aquí iríamos eligiendo diferentes tipos de patrones. Si quisiéramos cambiar el tempo de reproducción del arpegiador o del secuenciador que veremos más adelante, simplemente por aquí podríamos acceder al tempo. Esto lo veremos mucho mejor con el secuenciador activado. Así que vamos a ello. Activemos el secuenciador. Obviamente, para que el secuenciador funcione, deberíamos, en primer lugar, grabar una secuencia. Podemos grabar secuencias, por aquí, de hasta 64 pasos, es decir, secuencias realmente largas, interesantes y complejas. Para grabar una secuencia, simplemente lo que tenemos que hacer es darle al botón REC. Ahora se me irá iluminando cada uno de los 16 pasos, en los que yo lo único que necesito es tocar una nota. Por ejemplo, fijaros que ahora ya en naranja me indica que este paso está ocupado y nos vamos al siguiente. Si quiero dejar un espacio en blanco, simplemente presiono el siguiente. Y ahora ya tendríamos como la secuencia creada. Si le damos a play, la podremos escuchar. Fijaros que en general es un sinte realmente sencillo de utilizar y que gracias a sus potentes opciones de oscilador nos permite crear timbres tanto digitales, muy digitales, como emular el sonido de sinte analógico tradicional. Todo esto está presentado en este paquete. Es un sintetizador muy cómodo, no ocupa mucho sitio en tu estudio y es bastante ligero. En nuestra opinión, es una excelentísima opción si lo que estás buscando es comprar tu primer sintetizador. Ahora que ya conoces el sintetizador y que has visto que es de muy fácil manejo, me gustaría recomendarte la posibilidad de obtener más información escribiéndonos a info@plastic.es. También te sugerimos que si te apetece nos dejes algún comentario con alguna pregunta que estaremos encantados de responderte. Sin lugar a dudas y en mi más sincera opinión, Minifreak es una excelente opción si lo que estás buscando es un primer sintetizador. También lo es si necesitas crear timbres que van un poco más allá de los clásicos timbres que puedes crear con un sinte analógico tradicional. Así que, nuevamente, si necesitáis cualquier cosa, no dudéis en apuntar en la sección de comentarios vuestras preguntas o en escribirnos a info@plastic.es. Gracias y hasta la próxima.